En agosto de 1841, el general Mariano Paredes Arrillaga se rebeló en contra del gobierno de Anastasio Bustamante, pero no con el propósito de instalar un gobierno federal. Era una lucha entre los propios conservadores. El 11 de octubre, Paredes Arrillaga puso una vez más a Santa Anna en la presidencia de la República. Juntos convocaron a un Congreso Constituyente, pero esto fue disuelto en 1842, con actos arbitrarios y persecuciones por todo el país. Paredes Arrillaga y Santa Anna se convirtieron prácticamente en los dictadores del país. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos discutía la anexión de Texas, para lo cual existía el problema de la división entre norteños y sureños debido a que la esclavitud existente en el sur no se practicaba en el norte. Los sureños querían que Texas fuera también un estado esclavista, mientras que los norteños pedían que fuera libre. Cualquiera de los bandos que lograra imponer su política en el nuevo estado ganaría más fuerza dentro de su país. Finalmente se logró un compromiso entre ambas partes, y el Congreso aprobó el ingreso de Texas como estado de la Unión. Este acto, que estaba en contra de los acuerdos firmados con el gobierno mexicano, fue un duro golpe para el honor y la dignidad de nuestro país. Los estadounidenses parecían no dejar otro camino que la guerra. Santa Anna formó una junta de notables que se encargó de hacer una nueva base constitucional, conocida como bases orgánicas, el 12 de julio de 1843. En ella se declaraba Santa Anna presidente por otro periodo más. Conseguido lo anterior, y como ya tenía por costumbre Santa Anna, se retiró a su hacienda en Manga de Clavo, Veracruz, de donde tuvo que regresar al poco tiempo. Fue su antiguo aliado Paredes Arrillaga. Se rebeló en su contra, contaba con apoyo en varias partes del país y logró que Santa Anna renunciara a la presidencia, además de desterrarlo en mayo de 1846. El nuevo presidente fue José Joaquín de Herrera, quien se hizo cargo del país en los momentos críticos en que los Estados Unidos firmaban un pacto de anexión con la República de Texas. La situación en México también era peligrosa, pues las divisiones entre los conservadores amenazaban con desplomar el frágil gobierno mexicano. Durante su gobierno, José Joaquín de Herrera trató por todos los medios de evitar la anexión de Texas a los Estados Unidos. Se habló de reconocer al gobierno tejano si firmaba un tratado en el que se comprometía a no anexarse y reconocer su frontera con México. Diplomáticos de los dos países negociaron hasta que los estadounidenses mostraron claramente que no tenían intenciones de ceder. El presidente mexicano suspendió las negociaciones con los representantes estadounidenses, quienes parecían resueltos a buscar la guerra a toda costa. Joaquín de Herrera pidió al Congreso mexicano que solicitara un préstamo por 15 millones de pesos para financiar la defensa del país, pero solo consiguió que los diputados desaprobaran su decisión de suspender las negociaciones con los estadounidenses. Aún así reunió un ejército de 6,000 hombres mal armados y equipados, quienes fueron puestos al mando de Mariano Paredes Arrillaga. Las fuerzas mexicanas debían combatir contra los estadounidenses, que estaban acampadas en la orilla del río Nueces en Texas, pero el ejército mexicano no llegó a su destino, pues a pesar de que existía una amenaza de invasión estadounidense a nuestro país, Paredes Arrillaga utilizó las tropas a su mando para rebelarse en contra de José Joaquín de Herrera, a quien derrotó el 14 de diciembre de 1845. Paredes Arrillaga se hizo proclamar presidente mientras que las tropas estadounidenses atravesaban la frontera y llegaban hasta el río Bravo, siguiendo un ejemplo el general Rafael Tellez, que había sido enviado a proteger las Californias. Se rebeló en contra de Paredes Arrillaga, dejando a las Californias sin protección. El movimiento cundió y en Guadalajara el general José María Yáñez, quien actuó de acuerdo con Gómez Farías y Santa Anna, logró que el jefe de la guarnición local, Mariano Salas, se rebelara también en contra de Paredes Arrillaga. Finalmente, Mariano Salas quedó como presidente interino, pero para entonces el general estadounidense Zacarías Taylor había avanzado hasta Matamoros, Tamaulipas, con 10,000 hombres, mientras las luchas internas se hacían más fuertes. El 16 de septiembre de 1847, al cumplirse exactamente 37 años del grito de independencia por el cura Hidalgo, México sufrió una de las peores humillaciones de su historia.
En la plaza del Zócalo de la capital del país amaneció ondeando la bandera estadounidense. Esta derrota, debida más a la desunión del país que al poderío estadounidense, sería una de las más terribles lecciones que los mexicanos hemos vivido y que debemos asimilar para que nunca se repita. Mientras el ejército invasor ocupaba muchas de las ciudades importantes de México, el gobierno de Peña inició conversaciones de paz con Nicolás Tris, enviado del presidente James. Tris se reunió con Luis de la Rosa, ministro de Relaciones Exteriores mexicano, en un proceso de negociación que fue largo, llegando a Tris a amenazar incluso con conquistar Querétaro, sede del gobierno provisional mexicano, si no se aceptaban los términos estadounidenses. Finalmente, de la Rosa y Tris firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, por el cual se cedían a Estados Unidos Nuevo México y la Alta California, además de que se daba por terminada la guerra entre ambos gobiernos y se imponían a México otras condiciones.